Dios majestuoso, cantémosle. Dios majestuoso en las alturas, poder, honra y gloria. Bueno, vamos a prepararnos ya en esta mañana. Vamos a entrar en lo que es el tema de esta mañana. Vamos a pedirle al Señor que nos dé su gracia, que su Espíritu Santo nos ayude en esta mañana, ¿verdad? Hemos estado hablando de una serie nueva los domingos, la serie llamada Voluntad. Esta es la segunda enseñanza y quiero ir de inmediato a la enseñanza que el Señor tiene para nosotros en esta mañana, ¿verdad? En esta mañana quiero compartir un tema que se va a titular a manera de pregunta: ¿qué es la voluntad? ¿Qué es la voluntad? Ahora, una de las cosas que vamos a estar viendo es de que la voluntad es algo muy complejo de explicar. Es algo que la vamos a entender a través de la serie, ¿verdad? Una sola enseñanza no nos alcanza para hablar de este tema. La razón de esta serie es muy importante porque nos va a poner en una posición como responsables ante Dios. Nos va a ayudar mucho a ver muchos puntos de vista, a quitar esas ideas erróneas que muchos cristianos tienen, pidiéndole a Dios cosas que Dios nos demanda a nosotros, por ejemplo. Entonces son puntos que vamos a estar viendo. Vamos a estar viendo la palabra de Dios. Vamos a estar hablando bajo el tema ¿qué es la voluntad? Quiero usar dos textos. Los dos textos que vamos a leer son, vamos a usar un ejemplo, ¿verdad? Génesis 13, versículo 8. Génesis 13, versículo 8. Acompáñenme allá, por favor. Génesis 13, 8. Génesis 13, versículo 8. Aquí, esto que vamos a leer ahora es en el tiempo donde Abraham y su sobrino Lot llegaron a un punto en su caminar donde tenían que separarse. La palabra dice que los dos tenían muchas ovejas, tenían muchos bienes, y parece ser que al estar unidos se les mezclaban los animales, ¿verdad? Las ovejas y todo eso. Entonces en un momento acordaron dividirse, tomar un terreno para cada uno, ¿verdad? Cada quien separarse el uno del otro. Y voy a usar este texto para que vean, por ejemplo, la idea de las opciones que tenemos en la vida de tomar decisiones o a la izquierda o a la derecha. Ahora, se van a dar cuenta de algo. La vida en sí, lo que es la esencia de la vida, en el sentido de alcanzar un destino final, como la vida eterna en este caso, solamente tiene dos caminos. No hay tres, no hay cuatro, no hay cinco, son dos opciones. Lo que sucede es que cada camino tiene multiforme, ¿verdad? Maneras de entrar en ese camino, ofertas para caminar en ese camino, pero nada más tenemos dos opciones en lo que es la vida en esencia. Cuando tenemos que decidir a dónde vamos a pasar el resto de nuestro destino después de la muerte, nada más existen dos caminos, pero cada camino, ya sea el del Señor o ya sea el del mundo, que conlleva a la muerte eterna, vamos a ver que el camino al cielo es uno, es Jesús, pero el mundo tiene millones, trillones de formas de cómo seducirnos para que nosotros seamos atraídos y seducidos y vayamos por el camino erróneo. Entonces la palabra dice claramente, Juan 14, 6, Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El verdadero camino hacia la vida eterna es Jesús. Entonces, usamos este ejemplo para que veamos cómo cada uno de nosotros como seres humanos tenemos la opción, la facultad, el poder, la capacidad de escoger según nosotros creemos mejor. Ahora, todos entendemos, y son temas que vamos a ver más adelante, que no siempre, como dice Romanos, escogemos bien, ¿verdad? El Espíritu dice, y no saben pedir como conviene, o sea, y pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu de Dios nos da el querer como el hacer. Génesis 13:8 dice: entonces Abraham dijo a Lot, aquí Abraham a su sobrino Lot, dice: no hay ahora altercado entre nosotros dos, ya no peleemos por esta situación,
entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Dice, ¿no está toda la tierra delante de ti para que escojas? Esa es la idea. Dice, te ruego que te apartes de mí. Dice, si fuere a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Es decir, no importa lo que tú escojas, el punto aquí es separarnos para que no tengamos problema con nuestro ganado. Pero fíjense lo que dice el 10. Entonces aquí vemos una opción. Aquí hay dos hombres hablando de tomar un camino. Abraham no está mirando ningún lugar como un beneficio de, oh, mira, esa tierra se ve muy bonita, ¿verdad? Porque ya Dios le prometió un lugar que en el momento que Dios se lo promete es un lugar desértico. Esa tierra que había de poseer el pueblo de Dios, que hoy le llamamos Israel, en el tiempo de Abraham era un desierto vacío, seco. Pero allí Dios quería comenzar de cero una nación de donde Él iba a proclamar su evangelio en Cristo para salvación del mundo. Pero Lot tuvo otra intención. Dice el verso 10, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella, ¿verdad?, era de riego, o sea, había mucha agua, como el huerto de Jehová, así lo veía él a su parecer, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y a Gomorra. Es decir, Lot escogió vivir en Sodoma y Gomorra antes de la destrucción, pero fue atraído por todo esto que sus ojos le decían. Quizás podemos decir, no le preguntó, Señor, ¿a dónde voy? ¿A dónde debo ir? Quizás fue una decisión personal, pero fue su decisión. Por voluntad de Lot, Lot se mudó en Sodoma y Gomorra. Versículo 11. Entonces Lot, fíjense la palabra, escogió. Lot escogió. Abraham no le infundió ningún tipo de idea. Mira, múdate en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Porque hay mucha riqueza. O Dios le dijo, mira, así te dice el Señor. No. Lot escogió, dice la palabra, para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, esa es la tierra prometida. Dicen, tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas, fíjense, creciendo hasta Sodoma. Bueno, en Mateo 7, vamos a ver otro texto, Mateo 7, versículo 13. Acompáñenme a Mateo 7. Mateo 7, vamos a estar leyendo desde el verso 13. Fíjense aquí en el Nuevo Testamento, una idea también de lo que significa encontrarnos en una, vamos a decir, en una posición de tomar dos caminos, en un lugar donde hay dos opciones. Jesús, aquí en Mateo 7, en el Sermón del Monte, explica esto de las dos opciones de la vida, ¿verdad? Jesús lo explica de una manera obviamente sencilla, para que todos entiendan, pero se estaba refiriendo a todo lo que esta vida nos pone delante como un modo de atracción, como un modo de obtener nuestra voluntad, como un modo de seducción. Pero Jesús dice, entrad por la puerta estrecha. Esa puerta estrecha no es atractiva. Esa puerta estrecha, que es el camino del Señor, la escogemos por lo que la palabra de Dios dice, y no porque con los ojos vemos que es un camino atractivo. No es atractivo, más bien es de confianza, de confiar en Dios, que al final de ese camino encontraremos la vida. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, por el camino ancho. ¿Qué significa camino ancho? Son palabras figurativas. El camino estrecho habla de algo incómodo de entrar. Es como pensemos en un túnel, tratando de uno, ¿verdad?, por un túnel querer avanzar. Un camino ancho es el camino fácil del mundo. Es muy sencillo entrar, es muy fácil entrar al mundo y vivir por el sistema del mundo, conformados a las cosas que este mundo enseña. Dice el 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahora quiero que noten este texto del camino ancho y el camino estrecho. Jesús, así como le dijo el Señor a su pueblo en Deuteronomio 30, 19, he aquí, ¿verdad?, yo os protesto contra vosotros ante el cielo y la tierra,
que pongo delante la vida y la muerte, ¿verdad? Y luego dice la maldición y la bendición. Y luego vemos una palabra que el Señor le dice, escoge pues la vida para que vivas. Y esa palabra habla en sí de un consejo. Es decir, si escoges la vida, ¿verdad? El camino de la vida, vas a vivir en bendición eterna. Si escoges la muerte, ¿verdad? Vas a vivir en maldición eterna. Si pensamos en ese texto, nos damos cuenta que en ese momento ustedes pensarían, ¿quién quería escoger la maldición? ¿Quién diría en su mente, no, yo escojo la maldición? Pero el punto aquí es que maldición no viene disfrazado de maldición, viene disfrazado de bendición. Y viene con el propósito de seducir tu corazón, engañar tu mente, para que por medio de tu mente y tu corazón se forme una decisión, el cual es la voluntad, y decidas ir por el camino de la maldición. Jesús de igual modo dice, cuando ustedes miren el camino ancho, que es cómodo, es atractivo, lleno de lujo, de lujuria, de dinero, fama, alcohol, droga, sexo, diversión, celebración, la vida loca como muchos le llaman. Ese es el camino ancho que todos encuentran, que la mayoría encuentran. Pero su fin es de muerte, es de muerte eterna. Pero el camino del Señor, el camino el cual es para que lleguemos hasta el Padre a través de mí, es un camino estrecho, angosto, incómodo. Es un camino que no nos va a gustar. Entonces ahí viene la decisión de cada quien. Cada uno en nuestra facultad de escoger, decidimos si queremos seguir al Señor o no. Así vemos a Josué que le dice, yo les pregunto hoy, ¿verdad? Decidan ustedes a quienes quieren servir. Si quieren servir a los dioses de los amorreos o quieren servir a Jehová, ustedes escojan. Dice, porque yo y mi casa, dice Josué tomando una decisión, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, aquí nos damos cuenta, mis hermanos, que todos nosotros vivimos en un mundo donde nos encontramos con caminos, con puertas, con decisiones, oportunidades, cosas que este mundo, ¿verdad?, nos atrae o nos trae, podemos decir, para que nosotros de una manera racional, de una manera moral también, lógica, común, podamos escoger las cosas que son para el bienestar de nuestra vida. Ahora quiero explicar esto. A través de la serie vamos a estar explicando muchos puntos que todo se va a ir hilando, ¿verdad? Va a haber una armonía más adelante. El problema que cometemos, el problema que tenemos, mejor dicho, es que Dios nos ha dado una razón, por ejemplo, ¿verdad? Antes de explicar, Dios nos ha dado una razón, nos ha dado una mente y nos ha dado un corazón. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, cayeron en tinieblas. Cayeron en una tiniebla donde ya no podían pensar según la palabra de Dios, ya no podían anhelar según la palabra de Dios y fueron desconectados de esa fuente que produce el conocimiento de la verdad, la iluminación de la vida, el anhelo de las cosas que a Dios le agradan. Adán y Eva perdieron eso. Por eso dice la palabra, se sintieron desnudos y el Señor le dice, ¿quién te dijo que estás desnudo? O sea, ¿cómo sabes? Y entraron en una condición donde andaban en ceguera espiritual, ya no entendían la verdad de Dios, ya no querían la verdad de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, por cuanto todos somos nacidos de Adán y Eva, somos descendientes de la hombre y mujer caído, así nacemos. Y si usted se enfoca cuando un niño nace, que comienza a caminar, ¿verdad? Usted va a notar que ese niño siempre va en dirección al peligro. Siempre el niño va en dirección a romper algo, a meterse en la boca lo que no debe. Y nos damos cuenta que desde niño, por causa de nuestra naturaleza, nuestra voluntad no siempre va en favor de nuestra propia vida. A nosotros nos parece que sí, pero luego al final nos damos cuenta que no. Por eso es que Ezequiel dice, en aquel día, el día que yo envíe mi espíritu, les daré mente nueva y les daré corazón nuevo y pondré mi espíritu en vuestro ser, ¿verdad? ¿Por qué nos va a dar Dios una mente nueva y un corazón nuevo? Porque por el pecado nuestra mente está corrompida y nuestro corazón también. Y cuando nosotros miramos algo humanamente hablando, sin el discernimiento espiritual, y decimos, eso es bueno para mí,
Esa pareja es la que me conviene. Este trabajo es el que yo quiero hacer. Esta persona debe ser mi amigo o mi amiga. Siempre vamos a juzgar con un lente caído, torcido, borroso, empañado. Y no siempre, hermanos, esas decisiones nos van a beneficiar, desafortunadamente. Nos damos cuenta que cuando Dios nos da su espíritu, nos da su palabra, es para que ahora caminemos en la voluntad de Dios, el cual la voluntad ahora, en nuestro nuevo nacimiento, implica tener la mente de Cristo y tener el corazón de Cristo. Los dos unidos forman la voluntad de Dios, andar en su voluntad. Dios nos ha dado, hermanos, la virtud de escoger entre una cosa y la otra, como a cada uno de nosotros mejor nos parezca. La pregunta que nos hacemos, ¿cómo opera la voluntad? Bueno, para poder entender cómo opera la voluntad, tenemos que tener primeramente el contexto del significado de la vida. Tenemos que tener un contexto de qué significa la vida, ¿verdad? ¿Qué es la vida? ¿Verdad? ¿En qué consiste la vida? En un momento, en Lucas 12, vinieron unos hermanos, ¿verdad?, peleándose unos con otros, y le dijeron a Jesús: dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Y Jesús le dijo: la vida no consiste en los bienes o en las posesiones materiales que alguien posee. Oigan bien, la vida, el alma, la esencia de la vida que Dios nos ha dado no consiste, no depende, no se fundamenta, no se sustenta en tener cosas. Así dice Jesús. Y luego le dice: cuidaos, ¿verdad?, de vuestra avaricia. Cuídense de la avaricia, porque la avaricia lleva a la perdición. Entonces nos damos cuenta que el deseo del ser humano caído sin Cristo, y de muchos cristianos desafortunadamente, es vivir bajo un sometimiento de su voluntad al sistema de este mundo, a cambio de adquirir cosas, buscando gozo, buscando propósito, buscando paz, etcétera, etcétera. Miren, todas las plantas y los animales que Dios creó tienen un propósito en esta tierra. Las plantas, los animales, los seres vivos, los seres humanos, todos tienen un propósito y función en esta tierra según el propósito de Dios y el diseño de Dios. Dios creó las plantas, los animales y los seres humanos. Todos los creó bajo tres condiciones que son inevitables entender y ver. Número uno, todo lo que Dios creó lo hizo dependiente. Todo es dependiente del Creador. Todo, tanto plantas como animales y seres humanos, somos seres dependientes. Dependemos de Dios. Por ejemplo, si queremos sobrevivir, tenemos que respirar. Ese respirar es por causa del oxígeno que Dios nos da. Tenemos que comer, pero Dios es el que germina la semilla. Dios fue el creador del agua, el que nos da las fuerzas. Si se dan cuenta, somos así, ¿verdad? Como las plantas, los animales, somos seres dependientes. También somos seres que tenemos necesidad, ¿verdad? Tenemos necesidad. Pero también, dentro de ese diseño y propósito de creación, Dios nos hizo como seres limitados. Somos limitados, ¿verdad? Si usted se da cuenta, un delfín no puede vivir fuera del agua. Nosotros no podemos vivir en el agua, ¿verdad? No podemos volar, no podemos vivir por nuestro propio sustento de vida, ¿verdad? No podemos crear oxígeno, no. Entonces somos seres dependientes, somos seres creados por Dios con necesidad, pero también tenemos limitaciones. Siendo Dios el supremo, ¿verdad?, el ser supremo, autoexistente, el cual es sobre todos, en todos y para todos. Efesios 4:6 dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Como seres humanos tenemos necesidades, somos dependientes, tenemos limitaciones. Por ejemplo, todos, hablando de lo que es la dependencia, ¿verdad?, de cada uno de nosotros como seres creados, todos somos dependientes de Dios. Dios es el sustentador y el dador de la vida de toda creación. Él sustenta y es el dador de la vida. Voy a leer unos textos rapidito, no tienen que buscarlos, si quieren lo anotan. Hebreos 1:3 dice que Dios sustenta todo con la palabra de su poder. 1 Timoteo 6:13 dice que Dios da vida a todas las cosas. Hebreos 11:3 dice que Dios creó el universo
de la nada. Santiago 4:12 dice que Dios es el juez y dador de la ley. Al entender que Dios es el creador, es el sustentador, es el gobernador supremo, el soberano Dios, eso nos hace a nosotros seres dependientes, ¿verdad? Vemos lo segundo, que son nuestras necesidades. Las plantas tienen necesidad de sol, tienen necesidad del agua, el cuidado de los seres humanos, ¿verdad? Para que labren la tierra y mantengan las plantas con vida. De igual modo, los animales tienen necesidad de alimentos y del cuidado de los seres humanos. Pero en cambio, sin embargo, nosotros como seres humanos tenemos una mayor necesidad. Fuimos diseñados diferentes, cargamos la imagen y semejanza de Dios. No somos en este sentido que voy a explicar como las plantas o los animales. ¿Tienen los animales voluntad? Claro que sí, un animal puede ir por aquí y por allá. Pero si usted se da cuenta, en el arca de Noé, cuando venía el diluvio, el Señor no les predicó a los animales. El Señor les dio una orden a los animales y entraron, ¿verdad?, en parejita. A quien Dios le predicó para que por medio de la predicación el hombre contestara a Dios, fue al ser humano, ¿verdad? Noé, pregonero de justicia, dice la palabra, proclamó el evangelio por 100 años en ese tiempo, haciendo el arca. Y ninguno quisieron. Dios no los obligó, Dios no les envió leones, ni tampoco les envió una plaga para que entren al arca, o no los amarró, no los encadenó, no les envió nada. Simplemente les advirtió que por la maldad que ellos tenían en sus manos, en sus corazones y en sus mentes, vivían bajo la voluntad de la maldad. Iba a venir un diluvio que representaba juicio, pero también representaba limpieza de la tierra. El agua iba a desaparecer, ese sucio, entiéndase, la maldad del corazón de los hombres, como Génesis 6 nos enseña. Los seres humanos tenemos no solamente la necesidad de la comida, del agua, vestidura, tenemos una mayor necesidad. Como fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, nosotros tenemos más o mayor necesidad. Tenemos necesidad de sentido de valía, de valor, de que valemos, ¿verdad?, algo. Tenemos necesidad de propósito, de paz, de gozo, de seguridad, de afecto, de unión, de destino, de residencia, un lugar donde morar o vivir, de exaltación, de libertad, de satisfacción, pero mayormente, mis hermanos, de amor. Es lo que todos anhelamos, el amor de Dios. Y el punto 3, Dios nos ha creado como seres limitados. Somos seres que tenemos límites. Job 14:5, vamos a leer Job 14:5. Job 14:5 dice: ciertamente sus días, aquí hablando del hombre, están determinados. Ahora, aquí no dice su destino, ¿verdad?, en el sentido de su voluntad, más bien de los días contados, ¿verdad?, de la limitación de días en la vida del hombre. Dice, y el número de sus meses está cerca de ti. Es decir, está en tus manos el control del tiempo del hombre. O sea, Dios sí es el que controla, en este sentido, hasta cuándo vivimos. Él es el que sabe, porque Él es el dador de la vida. Y cuando alguien no vive según su voluntad, sometiendo su propia voluntad humana a la voluntad de Dios, para vivir en justicia, en santidad y en amor, Dios, como dueño de todo, sí decide si tú vives hoy o no vives hoy. Como el necio rico que estaba haciendo planes para muchos años y Dios le dijo, hoy vienen a pedir tu alma. ¿Qué vas a hacer con lo que hiciste? ¿Qué vas a hacer con lo que trabajaste? Continúa diciendo Job 14:5, dice, le pusiste límites de las cuales no pasará. Dios puso límites. Así como Dios, dice la palabra, que le puso límites a las aguas del mar, así también al hombre le puso límites. Otro ejemplo, Hechos 17:26. Hechos 17:26. Hechos 17:26, fíjense lo que dice aquí Pablo. Aquí el contexto de este verso que vamos a leer es cuando Pablo le habla a los atenienses que andan buscando dioses. Dice que tenían muchas estatuas de diferentes dioses.
dice que allí había un Dios sin nombre. Y muchos creen que es como quien dice, por si nos falta uno, ¿verdad? Pero esa estatua que no tenía nombre era, por así decir, lo voy a decir de esta manera, como una excusa de Pablo, una buena excusa para predicarles el Evangelio. Es decir, esa estatua, veo que tienen una que dice el Dios no conocido. Es decir, no tenía nombre ese Dios. Pero exactamente así mismo estaban ellos. No conocían a Dios. No conocían. Al no conocer a Dios, creían en todo. Y nos damos cuenta que aquí le dice, predicando el Evangelio, Hechos 17:26, le dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Es decir, de Adán nacieron todos los hombres. Dice, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Ahí vemos cómo le habla del propósito que les da a Adán y a Eva, ¿verdad? Multiplíquense, ¿verdad? Sojuzguen la tierra, gobiernen, reproduzcanse, etc. Dice, y les ha prefijado el orden de los tiempos, fíjense, y los límites de su habitación. Entonces aquí vemos cómo Dios nos pone límites. Dios nos ha puesto límites de tiempo, de capacidades, de fuerza, de habilidades. Tenemos limitaciones hasta dónde podemos ir, ¿verdad? Oímos a cada rato la NASA queriendo ir cada vez más allá y más allá y más allá. Y aunque vemos que el hombre va más allá de sus límites, Dios permite que el hombre, ¿verdad?, vaya a lugares, experimente cosas para que entienda que sin Dios no puede hacer nada. Nos damos cuenta, mis hermanos, que aunque Dios nos ha dado la facultad de nosotros poder escoger según queremos, si usted se da cuenta, a mí me llega a la mente en este momento cuando estamos criando los niños. Los niños tienen una voluntad, ¿verdad? Tienen una voluntad donde pueden hacer lo que ellos quieren, pero tienen un tiempo de vida cuando son niños que en sí ellos no se gobiernan. Ahora, quiero decir esto y lo digo casi creando una plataforma para las enseñanzas que vienen también. La voluntad es lo que Dios mira, por eso le llama la Biblia, Dios mira el corazón, qué es lo que el hombre quiere. Entonces, podemos pecar sin tomar una acción. Según Mateo 5 dice que ustedes escucharon que fue dicho que cualquier hombre que se acueste con una mujer sin casarse, ¿verdad?, etcétera, adultera. Pero yo os digo que el que nada más la anhele en su corazón, el que se haga una imaginación mirando tanto a una mujer como a un hombre que no es su esposa o su esposo, y en su corazón maquina los planes de acostarse con esta persona, dice Jesús, ya adulteró. Entonces quiero que tomen en cuenta que la voluntad no siempre es una acción manifestada. Podemos querer matar a alguien y nunca llegar a matarlo, pero la voluntad del corazón es que esa persona odia a la otra y la quiere matar. Entonces esa persona no es culpable delante de un juez humano, pero es culpable de homicidio delante del juez de toda la tierra. Entonces cuando tú odias, quizás tú no llevas a cabo, ¿verdad?, y matas a la persona o golpeas a la persona o le haces un daño. Quizás te mueras o vayas a la muerte cargando con este odio en tu corazón. Y por eso Dios le llama homicidio, ¿verdad? Porque dice que Caín mató a Abel. Y habla de cómo se llenó de celos y envidia, y luego el resultado de eso, manifestado abiertamente, fue la muerte. Pero quiero que recuerden esto, la voluntad no siempre se manifiesta en una acción. Por ejemplo, alguien te puede odiar, te puede tener celos y envidia, pero a la misma vez puede fingir una actitud de simpatía. Te puede decir, hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Pero por dentro te odia. Entonces Dios mira el corazón, por eso es que la voluntad es tan importante entender esto, porque tú puedes estar, es como un dicho que dice por ahí, le dicen a una niña, siéntate, ¿verdad? La niña le dice, no, y le dice, siéntate o te siento, y luego la niña se sienta y dice, me senté, pero estoy parada por dentro. Es decir, me senté, ¿verdad? Pero mi actitud sigue así rebelde, parada por dentro. Pues la voluntad es algo que debemos entender con mucho detalle. Por eso preguntamos cuál es la función, cómo opera la voluntad. De todo lo que Dios creó, los seres humanos son los únicos que tienen la potestad
de responder a Dios o ignorar a Dios. Somos los únicos que tenemos esa facultad de aceptar a Dios o rechazar a Dios, obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Dios nos ha dado a nosotros esa facultad, poder, incluso podemos decir hasta autoridad de nosotros hacer lo que nosotros queremos. Pero por eso bien decía, no significa que porque tenemos libremente una voluntad y hacemos lo que queremos, no significa que no hay implicaciones. No olvidemos que aunque podemos ejercitar esa voluntad a la izquierda o a la derecha, en lo bueno y en lo malo, este mundo le pertenece a Dios. Hay una ley determinada por Dios que es absoluta. Tu decisión puede ser objetiva, pero la ley y la vida de Dios es objetiva a Dios. Es importante esto. Hermanos, cuando yo leo esto, se me hace muy impactante cómo Dios, ese creador divino, lleno de poder, de autoridad, que nos puede por una rebeldía desaparecernos de este mapa, decide darnos con paciencia tiempo, mostrándonos su amor, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando un ateo dice no creo en Dios, Dios no lo mata en ese momento, ¿verdad? No le quita la vida para que diga, ¿sí ves que existo? Entonces los demás pueden creer en Dios ya por temor, así como hay que creer obligatoriamente. No, Dios deja que viva, hasta lo bendice en cierto modo. Cuando digo bendecir le da la bendición de la vida, de la existencia. No es la bendición de Dios bíblica, espiritual, pero es una bendición. Dios nos da todo para que lo disfrutemos y vemos como muchos dicen, no creo en Dios, ¿verdad? Pero Dios le da vida. Entonces manda a cristianos que han sido redimidos por Cristo, que le prediquen a ese ateo, que amen a ese ateo, que le sirvan a ese ateo, por amor a ese ateo, para ver si un día algo sucede y decide arrepentirse. Es algo increíble, mis hermanos, pero por eso nos damos cuenta que vivimos en esa lucha de la voluntad de Dios, la voluntad de Satanás y la voluntad del hombre. Esa es la lucha que tenemos. Satanás quiere que hagamos la voluntad de él, quiere que vivamos a voluntad de él. Por eso dice Primera de Juan que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué significa bajo el maligno? Esclavizado, sometidos, entregada su voluntad a Satanás en este caso. Pero nosotros los cristianos luchamos con hacer la voluntad de Dios, porque tenemos esa capacidad de decirle que no a Dios. Imagínese, al Dios de la creación del universo te llama a servirle, te llama para hacer algo, y tenemos esa capacidad de decirle que no. Es increíble, mis hermanos, algo que Dios quiere, pero el hombre no quiere. Y ahí vemos esa voluntad. Lucas 13:34, vamos a ver un ejemplo. Lucas 13, versículo 34. Por esa razón, mis hermanos, cuando evangelizamos a Cristo, hablamos de Cristo, tenemos que tener ese respeto por la voluntad de cada quien. Cuando alguien te dice que no quiere oír tu predicación, que no le hables de Dios, ¿qué debemos hacer? No hablarles de Dios, inmediatamente. O sea, no debemos de ser imprudentes en el sentido de Jesús era uno, lo vemos como ejemplo, que cuando alguien no quería, él decía, déjalos, no quieren. Entonces, Dios en el día del juicio nos va a juzgar según la voluntad de nuestra decisión y la va a comparar con su ley, y todo lo que hicimos según nuestra voluntad, que no iba alineado a la voluntad de Dios, por eso seremos juzgados. Entonces el Evangelio, vemos que cuando Dios juzga es por medio del Evangelio. Por eso dice Romanos 2, dice, en aquel día Dios juzgará la conciencia de cada quien, dice Pablo, según mi Evangelio, según el Evangelio de Cristo. Y aquí dice Lucas 13:34, dice, Jerusalén, Jerusalén, hablando Jesús, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Qué significa que los judíos apedreaban a los profetas? Que no querían nada con Dios. Dios les enviaba profetas para la reconciliación de ellos para con Dios. Ellos lo sacaban, lo mataban, lo apedreaban. Dice el Señor aquí hablando, ¿cuántas veces quise? Quiero que vean esa palabra, Jesús hablando, ¿cuántas veces quise? Ahora, estos textos nos ayudan porque Jesús está hablando
en primera persona. Jesús está hablando como Dios mismo. ¿Cuántas veces quise? Vemos Jesús hablando en el contexto del Antiguo Testamento. ¿Cuántas veces quise yo, Dios, hablando Jesús, juntar a tus hijos, hijos aquí es la descendencia judía o de Israel, como la gallina sus polluelos debajo de sus alas? Y luego termina diciendo, y no quisiste. Ahora quiero que noten esto. Dios dice, ¿cuántas veces he querido? ¿Cuántas veces quise? Y termina diciendo, y no quisiste. Ahora, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Dios quiere salvar a la gente, pero muchos no quieren. Entonces, si vemos estas dos, nos damos cuenta que Dios no puede violentar la voluntad que Él mismo le ha dado a cada ser humano como responsable para responder o no a su evangelio. Entonces, cuando usted entiende esto, hermanos, el infierno tiene sentido, porque el infierno es un lugar a donde va personas que no quieren estar con Dios, personas que han decidido vivir alejados de Dios. Y usted diría, ¿no sería eso un poco tiránico de que la segunda opción de no seguir a Dios es el infierno? ¿No habría otro mundo? Sigo diciendo, Dios es el dueño de todo. Y dentro de ese círculo que Dios ha creado, ha puesto su ley, su santidad y su amor. Y el que no le gusta a Dios está diciendo, no me gusta la santidad, no me gusta tu ley, no me gusta tu amor. Y todo lo contrario a eso se llama infierno. Si a usted no le gusta el amor, vivirás donde el odio reina. No te gusta la justicia, vivirás donde la injusticia reina. No te gusta la santidad, vas a vivir donde la inmoralidad, la inmundicia reina. Tiene sentido. Cada uno de nosotros, como seres responsables de escoger a Dios o no, tenemos esta capacidad y seremos juzgados por ella. Dios solo puede invitarnos, llamarnos, predicarnos, pero nosotros escogemos o nosotros decidimos tornarnos a Dios o no tornarnos a Dios. Dios no puede violentar la voluntad de nadie. A veces decimos, ¿verdad? Y es algo que yo mismo me he preguntado, porque no lo sabemos todo. Hay hermanos que me dicen, pastor, ore por mi hija que no es creyente. Y yo oro y digo, Señor, ten misericordia de esa muchacha, Señor. Dale días de vida para que le des la oportunidad de aceptar al Señor, aceptarte a ti. Pero a veces me pregunto, o sea, ¿cómo en esa oración que es bíblica tenemos que orar por los perdidos? Pero queda algo, mis hermanos, que es intocable y es la voluntad de cada quien. Entonces, cuando alguien muere y no acepta al Señor y no quiere humillarse, y esa persona muere de una manera a lo mejor hasta horrorífica, es una persona que ha decidido vivir sin Dios y ya Dios no puede hacer nada. Por eso dice Jesús, yo cuántas veces quise, ¿verdad? Así como la gallina guardara sus polluelos debajo de sus alas, así también yo. ¿Y de qué cuida la gallina a sus polluelos? Del peligro. ¿De qué estaba Dios protegiendo a Israel? De todos sus enemigos que hasta el día de hoy quieren borrar a Israel. Dice luego el Señor, pero no quisiste. Entonces, Dios poderoso, podemos ponerlo así, no tiene la potestad de violentar la voluntad de nadie. ¿Por qué? Porque iría contra su propia naturaleza, con sus propios atributos. Si Dios es amor, tiene que permitir que el hombre y la mujer lo escoja por amor. Pero si Dios es tirano, entonces Dios nada más tiene que encadenarnos a todos y meternos en una, como dicen en mi país, en la chirola. La chirola es del griego cárcel, pero Dios no es así. Dios no es así, tiene que invitarnos y cada quien, mis hermanos. Miren, ¿cuántos de nosotros hemos orado a Dios? Dios, quítame este pecado. Quítame este pecado. Y la palabra dice, no peques. ¿Cuántas veces decimos, Señor, ayúdame a no pecar? Y Dios nos responsabiliza, no, tú no peques. Yo te voy a ayudar cuando tú decidas no pecar. Escuchen bien, si yo veo $1,000,000 en una caja y me los quiero robar, y yo soy cristiano, entonces ahí vemos un punto importante. Ese querer de tu corazón, de esa codicia, es caída, es pecaminosa. Pero tú como cristiano dices, Señor, me quiero robar este dinero, pero yo soy cristiano,
redimido por tu sangre, nacido de nuevo, el cual entiendo que diste tu vida para que yo no viviera en esa codicia, no lo voy a hacer, Señor, pero ayúdame en el poder atractivo de ese dinero a no caer en eso. Ahora, aquí es, y otra vez repito, eso va a ser otro tema, pero aquí es donde cuando oramos, Señor, guárdame del mal, líbranos de tentación. Pero fíjense, aquí es un punto importante porque cuando Lot estaba en Sodoma, Lot decidió no mezclarse con los de Sodoma. Y dice el libro de Pedro, así lo dice, sabe librar a Dios de tentación a los piadosos. ¿Quiénes son los piadosos? Los que practican justicia, que no quieren, por su voluntad personal, ofender a Dios. Pero hay una debilidad que te atrae, hay una debilidad que te lleva al pecado, hay una debilidad que te conlleva a pecar. Y luego hay quienes pecan como cristianos y luego lloran y dicen, Señor, no quiero volver a pecar. Pero hay un punto aquí. Hasta que Dios no vea en tu corazón que tú no quieres pecar y que nada más estás luchando por la debilidad de tu carne, Él te va a dar la fuerza para que venzas. Le voy a hacer un ejemplo. Cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás ha venido y me ha pedido para zarandearte. Escuchen bien. Satanás le pide a Dios, en este caso a Jesús, que es Dios, quiero zarandear a Pedro, suéltamelo. Así como le preguntó por Job. Bueno, si tú le quitas el cerco, lo voy a zarandear a ver si de verdad te ama. Entonces vemos que Pedro tenía una idea en su mente fuera de orden. Ahora, Jesús dijo, yo le he pedido al Padre que tu fe no falte. ¿Qué significa eso? Significa que cuando venga la prueba y clamemos a Dios, Dios nos dé la fe, entiéndase, esa fe no falte significa poder que vence el pecado. Orad y velad para que no entréis en tentación. La carne es débil, pero el espíritu está dispuesto, está ahí preparado esperando que tú le des tu voluntad para que luego Él en su poder te ayude a vencer. Pero si tú amas ese pecado y sigues mirando ese pecado y entreteniendo ese pecado y no pasas tiempo con Dios en su palabra, en la oración, le estás diciendo a Dios que no quieres nada con Dios. Si tú no pasas tiempo con Dios, significa que tu voluntad está sometida a otra cosa. Y cuando quieres vencer tu pecado, Dios no te ayuda porque le has dicho indirectamente, por cuanto pasas más tiempo con otras cosas, que no lo quieres. Puedes adorar al Señor, puedes cantar, ir a la iglesia, ofrendar, pero le has dicho a Dios, no te quiero. No con tu palabra, no con tus palabras, sino con tu corazón. Miren, es como, lo pongo de esta manera, es importante explicar esto. Imagínense que yo a mi esposa todo el tiempo la salude con un te amo y te quiero y te amo y te quiero, ¿verdad? Y todo es amor y te quiero. Pero cada vez que mi esposa me pide algo o necesito hacer algo por ella, servirle, etc., estoy ocupado. Un día mi esposa va a decir, qué raro, mi esposo siempre me dice que me ama, pero cada vez que lo necesito, siempre está ocupado. Nunca tiene tiempo para mí. ¿Qué le estoy diciendo en otras palabras? Que mi voluntad está sometida a otra persona. No tengo tiempo para ella. Pregunto, ¿no es la demostración del amor en nosotros rendir nuestra voluntad? Es decir, servir a los demás. ¿No es así como se demuestra el amor? ¿Cómo sabe Dios que le amamos? Cuando decimos, Señor, heme aquí. Pablo dijo en Gálatas 2:20, mas no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por Cristo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, Dios me gobierna. Estoy preso en cadenas de amor. Es lo que Dios diga, no lo que yo diga. Y así vivimos, mis hermanos. Dios, tú eres el que sabe, no yo. Aunque no me convenga en lo personal someterme a ti, que yo sé que me va a convenir, pero no como yo quiero, lo que tú digas. Entonces aquí vemos que la voluntad, mis hermanos, es la demostración directa de que le amamos. Muchos dicen, Señor, no dejes que yo peque. No, Dios te dice, no, tú no peques. Y cuando tú decidas, yo te ayudo. Señor, levántame de la cama temprano. No, tú levántate y cuando tú te estés parando, yo te voy a dar fuerzas. Pero tú decides, tú decides. ¿Cómo funciona la voluntad, mis hermanos? Si lo puedo explicar de manera sencilla en esta enseñanza de hoy, la voluntad se compone o se forma de dos cosas.
de nuestra mente, de nuestro corazón. Es lo que el Señor nos da en el nuevo nacimiento, una mente nueva, un corazón nuevo. Entonces, la mente es donde se forma un pensamiento de algo que pensamos que es bueno o atractivo, y luego por medio al corazón lo anhelamos, lo deseamos. Entonces, cuando ponemos de acuerdo el pensamiento con el deseo, estos dos forman la voluntad. Si usted mira un carro y usted dice, ese carro cuesta tanto, ese carro tiene el color que me gusta, ese carro está barato, lo necesito, usted está racionalizando la decisión. Pero luego el corazón necesita tener ese deseo por ese carro, por lo atractivo. Y por eso es que todo, hermanos, todo tiene una información y un diseño. Todo tiene una información en el sentido de usted compra una televisión. Es decir, usted va a, vamos a suponer, usted va a Walmart, o usted va a Best Buy o una tienda de electrodomésticos, y usted ve esta televisión y usted dice, wow, qué linda, ahí está lo visible, usted está anhelando, su corazón está allí, wow, qué linda esa televisión. Y luego le dicen, así el que vende allí le dice, esa televisión vale, le va a dar la información, vale $150,000. Ahora, todos entendemos, se nos va el deseo, dicen, ni tan bonita es. Porque en ese momento nuestra razón no se puso de acuerdo con nuestro deseo. Entonces, cuando nos dicen, no, está en especial en $1,000, de 80 pulgadas, y es la última 2020, y tú estás ahí negociando tu mente y tu corazón. Tu mente y tu corazón están negociando. Y cuando se ponen de acuerdo, se forma la voluntad y tomas la decisión. Por esa razón es tan importante nosotros llenarnos de la palabra y servir a Dios para que nuestro deseo y nuestra razón estén alineadas con la voluntad de Dios. Por eso vemos que la voluntad se forma de la mente y del corazón. La voluntad se forma de nuestros pensamientos y deseos. Por ejemplo, si queremos entender bien lo que significa adorar a Dios, si usted quiere entender de verdad lo que significa adorar a Dios significa someter o rendir nuestros pensamientos y nuestros sentimientos a Dios, es decir, nuestra voluntad. Señor, yo vivo a voluntad de lo que tu palabra me pide. Yo vivo a voluntad de lo que tú me exiges. Todo aquel que se hace llamar cristiano, pero vive según sus deseos, según sus pensamientos y sus metas, en ningún modo puede decir o debe decir que es un cristiano genuino. Porque la señal o la marca de un cristiano genuino es aquel que vive rendido a lo que Dios diga. Mañana quiero hacer esto, Señor, pero es si tú quieres, como dice Santiago. Si tú no quieres, no voy. Aunque me duela, no voy. Es por esto que en Lucas 14 Jesús dice, el que no niega a sus seres queridos, porque es un medio de atracción, cuando tus familias tienen una voz sobre tu voluntad, porque nosotros sometemos la voluntad a lo que amamos. Jesús dice, si tú no pones a un lado tu familia, en el sentido de en segundo lugar, si tú no te niegas a los deseos que tú tienes de este mundo, si no tomas tu cruz crucificando tus deseos que duelen mucho y me sigues a mí, es decir, sigue mi voluntad, no puedes ser mi discípulo. Hay cristianos que dicen, pastor, ¿por qué se me hace tan difícil ser cristiano? Bueno, el camino cristiano es difícil por cuanto es contra nuestra voluntad. Pero ¿qué tanto ejercicio le damos a hacer la voluntad de Dios? Es importante esto, mis hermanos. La adoración genuina se muestra por medio de la rendición de nuestra voluntad a Dios. Cuando un cristiano no hace lo que Dios le dice, no puede decir que es cristiano. Es cristiano porque nació de nuevo, va a la iglesia, todo eso. Pero en sentido esencial, práctico, no es cristiano porque no vive para Dios. No hace lo que Él quiere. Incluso cuando Jesús viene a la tierra, Dios encarnado, se encuentra con su pueblo judío que no quería hacer su voluntad. ¿Qué hizo Dios? Cambió de equipo. ¿Ustedes no quieren hacer mi voluntad? Entonces yo, como Romanos 11 dice, los voy a desarraigar como rama natural y voy a injertar la rama silvestre, que son los gentiles, y ellos van a hacer mi voluntad. Y los voy a llevar a celos, dice Pablo, para que vean que Dios no se somete a ningún hombre, mas Dios nos da la oportunidad y el privilegio. Quiero leer una historia para ir sobre el final, Lucas 15, para ver un ejemplo de la voluntad de Dios y la voluntad del hombre.
Lucas 15, versículo 11. Fíjense lo que dice esta historia, hermanos. A mí no me canso de leer la historia del hijo pródigo. Hoy la vamos a ver en un contexto diferente, o no un contexto diferente, en un sentido diferente. Voy a extraer puntos allí de cosas que suceden. Lucas 15, 11 habla del hijo pródigo. Dice, también dijo, aquí Jesús hablando, un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos tenían? 2 hijos. Dice, y el menor, el más pequeño de edad, el menor, dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Ahora, vamos a hacer una pregunta. Si Dios es el dador de la vida, Él nos dio la vida, ¿verdad? Él es el que decide en qué familia nacemos, cuándo nacemos y cuándo morimos. Nosotros nada más tenemos la facultad de escoger cómo vivir. Si Dios es el dador de la vida, ¿cómo es posible que Dios nos deja vivir como queremos? ¿Cómo es posible que Dios dice, ustedes vivan como quieran, no dándonos permiso? Claro, me explico. Estoy diciendo, ustedes deciden cómo quieren vivir. Esa es la idea. Ustedes deciden cómo quieren vivir. Este joven, hijo de este padre, le está pidiendo una herencia. Número 1, dice él que le corresponde. Ahora, la herencia, una herencia, es algo que el padre le da a su hijo por ser hijo y no por merecimiento. Es porque es hijo. Pero los padres no están sujetos por ley, ni siquiera, a dejarle herencia a nadie. Un padre puede dejarle su herencia, como hemos visto historia, donde una mujer que se hizo muy viejita y sus hijos la abandonaron y luego la que la cuidaba era la que estaba con ella y luego la señora tiene un dinerito allí clavado, como dicen en mi país, y se muere y le deja el testamento a la señora que la cuidaba y no a sus hijos, ¿verdad? La ley no condena eso. La herencia está sujeta al testador, ¿verdad? Aquí es raro esto porque el hijo le está pidiendo, número 1, los bienes que le corresponde, ¿verdad? Y número 2, le está pidiendo una herencia estando el padre vivo, o sea, no ha muerto todavía. Entonces papá le podía decir, primero, no te corresponde, y segundo, no me he muerto. Pero dice el 13, no muchos días después, antes del 13, el 12, dice, y les repartió los bienes, se los dio. Ahora, bienes en esta historia es referente a la vida. Es decir, Dios nos da la vida y nos deja vivir como queremos, ¿verdad? Nos permite, vamos a decirlo. En su voluntad perfecta, Dios nos ha dado libre elección, libre albedrío, y cada quien vive como quiere. Repito lo que dije al principio, no significa que aunque tenemos la facultad de escoger libremente, no significa que no hay implicaciones, consecuencias o resultados por lo que decidimos. Somos responsables por lo que decidimos. Bueno, y luego que el papá le da los bienes, verso 13, dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ahora, aquí quiero que no se olviden de esa palabra, viviendo perdidamente, ¿verdad? Desenfreno, etc. Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, esa palabra malgastado es una palabra que se está refiriendo al que vive su vida en pecado, alejado de Dios, una vida inmoral, malgastado su vida. Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba anhelaba, quería llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Aquí es donde explico que Dios nos creó como seres dependientes. Dice, pero nadie le daba. Ahora, el verso 17 dice algo importante. Y volviendo en sí. ¿Para qué significa aquí volver en sí? Volver en sí es cuando tomamos esa decisión y analizamos que somos seres dependientes, somos seres con necesidades y somos seres limitados. Este muchacho dependía de su padre, tenía necesidad y se limitaba a que sus bienes se gastaban. La vida, hermano, se gasta, la vida se acaba. Ayer recibí una noticia de una joven de mi pueblo
que tiene que tener su edad más o menos de 28 a 29, 30 años. Bien joven ella. Una muchacha que hasta donde la conozco, muy noble. Y yo decía, wow, no puedo ni creer que esta muchacha murió. Es amiga de mi prima, estudiaron juntos en el colegio. Y la vida es corta, mis hermanos, no tiene promesas de cuándo vamos a morir. Y por eso vemos aquí a este muchacho que volvió en sí, dijo, aunque tengo la libertad de hacer lo que me dé la gana, porque así se fue de la casa, wow, tengo necesidades, soy dependiente, tengo limitaciones. Dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre? Verso 18. En el verso 18, mis hermanos, es donde él de su propia voluntad decide volver a casa. Él de ahí podía hacer lo que él quería, seguir viviendo así, alejarse más, buscar una solución, pero él escogió bien. Dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré. Me levanto, voy y le digo. Esas tres son palabras que están hablando que se originan en su razón, en su corazón, en su deseo, su voluntad. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y esta palabra que va a continuación refleja que este muchacho volvió a casa a rendir lo que él pensaba que era suyo, el cual sí era, pero es una figura retórica, una forma de dar a entender algo. Él devolvió a su padre lo que pensaba que era de él, y es la voluntad. Le dice, hazme. Ahora, fíjense en esa palabra, hazme, hazme. Hazme es cuando tú le das permiso a alguien que haga contigo lo que esa persona quiere, ¿verdad? Hazme como tú quieras, haz según tu voluntad, Señor. Haz con tu siervo conforme tú decidas. Es decir, aquí está mi voluntad, lo que tú digas yo hago. Y dice, hazme como uno de tus jornaleros. Era hijo. Y dice, hasta como jornalero, Señor, Padre, viviré. Dice, porque como jornalero vivo mejor que allá afuera. Dice, y levantándose el papá, dice, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, bueno, este era el pensamiento, claro. Todo esto lo estaba pensando él en su mente. Levantándose vino a su padre, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Fíjense, el papá en su voluntad quería salvarlo. Quería a su hijo de vuelta. Quería redimirlo. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ahora, quiero explicar esto, mis hermanos. Ya estoy terminando, unos minutos más. Aquí vemos el corazón del Padre. Este corazón del Padre era de que amaba a su hijo, increíblemente lo amaba. Amaba a su hijo pródigo de una manera profunda, lo dice el texto por todo lo que hace, cómo lo recibe, etcétera, etcétera. Especialmente en el contexto de la cultura judía. Pero la pregunta es, mis hermanos, si este padre amaba tanto a su hijo, ¿por qué no lo fue a buscar? ¿Por qué no salió por ahí buscándolo? Porque este hijo tomó una decisión y el padre lo amó tanto que tenía que respetar que el hijo pródigo, su hijo menor, tenía facultad, autoridad y el papá tenía que respetar su decisión, le convenga o no le convenga. Y esa es la idea aquí de la historia. Este hijo se fue de la casa. El papá no le cayó atrás, no fue. Pero cuando el papá ve que el hijo toma la decisión de volver a casa, ya toma esa decisión. El papá lo recibe de brazos abiertos, con besos, le pone vestidura y dice que mata del becerro gordo. ¿Qué quiso decir el hijo menor cuando le pide la herencia al padre? Cuando él le dice, dame mis bienes, le está diciendo, permíteme vivir como yo quiero. Permíteme vivir una vida que yo gobierne. Eso le estaba diciendo. Y dice que el papá se le entregó. Toma, está bien. Pero ¿qué rindió el hijo cuando volvió a casa? ¿Qué trajo de vuelta? Rindió su voluntad. Rindió su voluntad porque le dijo, hazme como uno de tus jornaleros. Mis hermanos, aquí nos damos cuenta de algo sumamente importante. Dios tiene un plan eterno y divino. Él, es decir, Dios, de su voluntad decide llamar a hombres, mujeres mortales y débiles para cumplir su propósito en Cristo, pero cada quien decide si quiere o no servir a Dios. Es un llamado de Dios.
Si yo les pregunto, hermanos, ¿por qué hay gente que va al infierno? Piensen en eso. ¿Por qué gente va al infierno? Ezequiel 18:23. Quiero leer algo, hermanos, que sí fue muy fuerte a mi corazón leer esto. De ver el amor tan grande de Dios. Me compungí leyendo este texto. Espero aquí no lo haga, pero esto me compungió mi corazón anoche. Ezequiel 18:23. 18:23 de Ezequiel. Ya terminamos. Fíjense lo que el Señor aquí dice. Es una pregunta. Voy a esperar que usted llegue. Ezequiel 18:23. Me dicen amén cuando lleguen. Creo que escuché un amén por ahí. Miren la pregunta del Señor. Quiero que fijen su mirada en el texto. Ezequiel 18:23. Dice el Señor: ¿quiero yo la muerte del impío? Cuando yo leí eso, mis hermanos, esto estrechó mi corazón. Yo dije, wow, qué pregunta. ¿Quiero yo la muerte del impío? ¿Cómo nos sentimos cuando un hombre, verdad, que ha hecho algo, verdad, bien horroroso, y esa persona muere, se enferma o va a la cárcel? Sí o sí viene una alegría a nuestro corazón. Bueno, Dios no es así. Dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. Dice, ¿no vivirá si se apartase de sus caminos de pecado? Dice 24, más, si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, pregunta a Dios, ¿vivirá él? Fíjense la pregunta. O sea, ¿me agrado yo cuando muere un impío? No, no me agrada eso. No, o sea, no me trae ninguna, así como esa saciedad de justicia en el sentido de qué bueno que murió. No. Dice, pero si un justo se aparta y comienza a vivir como este impío, dice el texto, dice el Señor, ¿tendrá vida ese que se cree justo? ¿O ese que era justo y se apartó? Dice, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Miren, hay cristianos que piensan que porque han hecho algo aquí, allí, tal año, yo viví así, yo soy cristiano desde niño, mi papá es pastor, nada de eso. Dios lo está notando como una deuda. Y luego se van al mundo o viven como quieren y piensan que Dios le va a tomar en cuenta eso como para su salvación. Pero este texto es muy claro, mis hermanos. Dice, por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, dice aquí al justo, por ello morirá. Dios aplicará justicia, juicio. Más adelante, capítulo 33 de Ezequiel, verso 11, fíjense lo que dice el texto. 33:11 de Ezequiel. Aquí le dice el Señor al profeta, diles, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío. Miren, esto, hermanos, debe impactarnos. Dice aquí el texto que Dios no se place, no se alegra cuando un impío muere. ¿Saben por qué no? Porque para Dios, todos los seres humanos en su naturaleza caída somos impíos. Todo ser humano es malo desde su origen. Si alguno es redimido y es cristiano, no es bueno ante los ojos de Dios por algo que haya hecho en sentido original o fundamental, sino porque ha puesto su confianza en el sacrificio de Jesús. Y aquí nos damos cuenta, dice, no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Ese es el deseo de Dios. Dice, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. ¿Ustedes entienden lo que Dios está diciendo? Dios le está hablando como responsables de cada uno tomar una decisión. Yo no quiero que el impío muera, pero si no se arrepiente no puedo hacer más nada, más que aplicar justicia. Segunda de Pedro 3:9, mis hermanos. Segunda de Pedro 3:9. Es impactante esto, mis hermanos, cómo ese Dios que nos ha dado la libertad de elección, de nosotros escogerlo o rechazarlo, tiene esa intensidad de amor sobre nosotros y hace todo lo posible, ¿verdad?, para que lo miremos y digamos, wow, qué bueno es Dios, yo quiero ese Dios. Por eso es que cuando un cristiano no vive según el amor de Dios, fíjense cómo se siente Dios, porque Él sabe que esa mala actitud, ese mal testimonio va a empañar el amor de Dios, el cual puede salvar al impío. Segunda de Pedro 3:9 dice,
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Fíjense lo que dice luego, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Es la voluntad de Dios que nadie se pierda. Es la voluntad absoluta de Dios que nadie se pierda. Pregunto, ¿por qué muchos se pierden? Porque también es la voluntad de Dios que el hombre escoja o no a Dios. Dice el texto, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quiero terminar con Isaías 1, versículo 18. Isaías 1, 18. Es impactante, mis hermanos, cómo podemos ver estas dos partes de la voluntad de Dios y esta otra parte de la voluntad del hombre, de los seres humanos, y cómo Dios ha hecho todo para que veamos su amor. Cómo Dios ha enviado su Hijo, nos ha enviado su palabra, establece iglesias para que la gente allí llegue y lo conozca. Es impactante, mis hermanos, y el hombre sigue renuente, ignorando y rechazando a Dios. Fíjense lo que dice aquí Isaías 1:18, dice, venid luego, dice Jehová. Está pidiendo que venga su pueblo, venid, vengan. Dice, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dice, si quisieres y oyeres, si tú quieres. Dice, comeréis el bien de la tierra. Dice el verso 20, si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Ahora, con todo y el poder que vemos de Dios, esto no hace a Dios débil, al contrario, lo hace más poderoso, más amoroso, más justo, que apela a nuestra voluntad para que nosotros le contestemos si queremos estar con Él o no queremos estar con Él. Como bien decían mis hermanos, la idea del infierno es impactante para muchos, pero vuelvo y repito, el punto aquí es que Dios es la esencia de santidad, Él es la fuente de vida, Él es la fuente de amor, la fuente de paz, la fuente de justicia, la fuente de gozo, la fuente de felicidad, la fuente de prosperidad, de éxito, de riquezas, de vida eterna. Y como Él es la fuente de todo eso y alguien decide no estar con Dios, esa persona recibe todo lo opuesto y contrario a lo que la esencia de Dios manifiesta. Si Dios en su esencia es amor, vivirá alejado de Dios, vivirá donde el odio reina y el temor. Si Dios es paz y alguien decide no vivir con Dios eternamente, vivirá en un lugar donde la paz nunca estará allí por un segundo, sino el caos, la destrucción, el pleito y la pelea. Entonces el infierno es el lado más opuesto de Dios que las personas deciden ir por cuanto rechazan a su Hijo, el cual fue a la cruz para salvarnos de ese pecado que promete condenación. Es impactante esto, mis hermanos, y yo espero que esta enseñanza nos ayude a nosotros en muchos puntos que hoy Dios nos ha hablado, nos ayude a recapacitar y que podamos, hermanos, tomar esto muy en serio. Vamos a hacer una oración para despedirnos en esta mañana y les deseamos un buen día, mis hermanos. Que Dios nos siga hablando. Padre, gracias, Señor. Bendito eres, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a entender todo esto que hemos estudiado. Sí, es mucha información y a través de la serie habrá mucha más información que nos tomará tiempo entender. Pero con paciencia, con humildad y con un espíritu enseñable vamos a aprender y crecer. Bendice mis hermanos, Señor, que están escuchando esta enseñanza y van a escuchar más adelante. Yo te pido, Señor, que tu gracia esté con nosotros. Y así como yo he decidido vivir para tu voluntad, yo pido que así muchos cristianos y aquellos que no te conocen decidan someter, rendir la voluntad de ellos a tu voluntad perfecta. Sabemos, Padre, que tú eres así como ese piloto con mucha experiencia que maneja ese avión o vuela ese avión con mucho cuidado y nos lleva a los tripulantes a un destino final en paz. Así queremos, Señor, descansar en tu voluntad y hacer lo que tú nos digas para que nuestro camino sea seguro y nuestro destino final esté en tus manos asegurado para vida eterna. Bendice mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Como siempre les digo,
sigan compartiendo las enseñanzas. Vamos a seguir llevando el Evangelio a todo el mundo y le pedimos a Dios que nos siga ayudando y nos tenga paciencia, ¿verdad? Para que podamos seguir creciendo en su palabra. Que Dios le bendiga, mis hermanos. Les amamos mucho en Cristo. Desde Casa Oración, mi esposa, mi suegra, su servidor y los servidores también le mandan muchos saludos. Sigan orando, sigan firmes y les amamos en Cristo. Dios le bendiga.